Hola, saludos, ya estamos aquí. Acaba de aterrizar Átomos y Bits en tus oídos, dispuesto a traerte la última hora de la ciencia, la tecnología, la innovación y las cosas raras que pasan por el mundo científicamente hablando, y que nosotros contamos con nuestro gracejo habitual y con la compañía de Lenovo, que es nuestro compañero de viaje y que tiene... Bueno, a mí me encanta lo de eso de liberar el Jedi que llevas dentro. Que sí, ya sé que se dice el Jedi, pero yo soy de la escuela antigua, entonces digo Jedi, libera el Jedi que llevas dentro. Tienes el Jedi Challenge de Star Wars con esas gafas de realidad virtual, que no es solamente lo único que te ofrece de realidad virtual o aumentada Lenovo, porque también están los de Lenovo Explorer, tienes el Mirage Solo, el Mirage Camera, tienes el ThinkSmart Hub 500 para una oficina inteligente. Bueno, Lenovo tiene de todo, tecnología de leyenda, lenovo.com. Ya tardas en entrar en la web y enterarte de todo lo que hay, y ya tardas en seguir Átomos y Bits, que hoy cuenta con la realización técnica de Lorenzo Andrino, al que tenemos en nuestra pecera, no porque sea un pececito como Dory, sino porque es así como se llama en la radio el espacio reservado para los técnicos. Bueno, en realidad debería ser el espacio del estudio, porque los que estamos encerrados somos los peces. Peces como este señor que tengo aquí al lado, don José Manuel Nieves, que es un tiburón de la información y con el cual vamos a seguir a lo largo de la información, a lo largo del programa del día de hoy, de nuestro Átomos y Bits. Saludos de Pedro Pablo May, por cierto, que es un merluzo también de la información. ¿Cómo estás, don José Manuel? Hola, ¿qué tal? No escuela tan antigua, porque si fueras de la escuela antigua no dirías Jedi, dirías Jedi. Bueno, Jedi, porque claro. O Jedi o Jedi, antiguo, pero Jedi es una cosa intermedia que vete a saber. No, Jedis. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy vengo cañero, ¿eh? Me gusta que vengas con el sable láser desenfundado para enseñarnos la última hora de la ciencia. Y hoy, hablando además, porque vamos a hablar de hablando de cosas antiguas. De una cosa muy antigua, vamos a hablar de Luca. ¿Te acuerdas de una canción que había hace muchos años que decía sí, My Name is Luca? Claro. ¿Le pusieron así Luca al Luca que vamos a hablar hoy por esa canción o qué? No. Lo pusieron por el acrónimo, por las iniciales. Bueno, ¿quién es Luca, por cierto, a todo esto? ¿Quién es Luca? Hemos contado. ¿Quién es Luca? Pues Luca, cuyo significado es Last Ultimate Common Ancestor, o el último antepasado común, resulta que es la criatura más antigua de la Tierra. No es que sea una única criatura, un único organismo, será una familia de organismos, un tipo de organismos, pero son los primeros que estrenaron en nuestro mundo ese conjunto aún poco claro de características físico-químicas que hoy llamamos vida. Es decir, fueron las primeras criaturas vivas del planeta, de las cuales todos nosotros, todas las formas de vida que hay en el planeta, descienden. Imagínate. Bueno, pues a Luca, a este último antepasado común, los investigadores llevan décadas buscándole. Y no dan con él todavía. Es dificilísimo encontrar restos fosilizados de estas primeras criaturas. Pero ¿cómo es posible? Quiero decir, ¿de cuántos años estamos hablando? Claro, es que estamos hablando por eso te digo, estamos hablando de una época que ronda los 4.000 millones de años de antigüedad. ¿Y puede haber un resto de hace 4.000 millones de años? Mira, los restos más antiguos de formas de vida que se conocen tienen 3.760 millones de años de antigüedad. Eso nos sitúa en un planeta que no tiene absolutamente nada que ver con el de ahora. Es un planeta, la Tierra, que se ha formado hace relativamente poco tiempo, con un sol que no brilla de la misma manera que ahora. Un planeta con un ambiente hipercaliente en su gran mayoría, con una atmósfera que es venenosa y que tendrían que pasar muchísimos años el periodo de la gran oxigenación, que fue cuando la atmósfera adquirió una buena parte del oxígeno que tiene actualmente, no se produjo hasta miles de millones de años después, hace 1.000 millones de años. Estamos hablando de casi 4.000, es decir. Bueno, pues ahí ya había criaturas viviendo en aquella tierra primitiva. ¿Qué pasa? Que esas criaturas ya están lo suficientemente diferenciadas y son lo suficientemente complejas como para deducir que había otras criaturas de las cuales esas procedían, que son todavía mucho más antiguas y más simples, incluso varios cientos de millones de años más antiguas, y esas son Luca. Ahí es Luca.
¿Qué tiene que tener Luca para ser considerado un ser vivo? O sea, ¿cuándo pasa de ser algo inanimado a un ser vivo? No, es un ser vivo con todas las consecuencias. Es un ser vivo que primero tiene un código genético. El código genético estos organismos son los que inauguraron el código genético. Y como sabes muy bien, el código genético es universal. Es decir, lo comparten todas las formas vivas de la Tierra, desde las moscas de la fruta a los orangutanes, las personas, los elefantes, las cebras, los caballos o los perros. Da lo mismo. Todos los que están vivos comparten ese mismo código genético. Y eso quiere decir también que de alguna manera y salvando todas las distancias, aquel código transmitido por Luca, es decir, en nuestro genoma, todavía están aquellos genes ancestrales de esa primera criatura. Ahí los tenemos, serán recesivos o estarán expresados, ahí están. Y así es como, no buscándolos en criaturas tan complejas como puede ser el ser humano, pero sí en otras bacterias. Ten en cuenta que volvamos a las primeras conocidas, 3.760 millones de años. Ya estaban diferenciadas en bacterias y arqueas, que son las dos grandes familias de seres unicelulares, es decir, hechos de una sola célula, que hoy en día, en el presente, todavía a estas dos grandes familias pertenecen la inmensa mayor parte de todas las especies vivas que hay sobre la Tierra. Son o bacterias o arqueas. Bueno, pues ahí ya estaban diferenciados, con lo cual estamos buscando al antepasado común de todas estas y por lo tanto de todos nosotros. Y durante todo ese inmenso lapso de tiempo, durante todos esos primeros, fíjate, volvemos a decir, cerca de 4.000 millones de años, pues durante los primeros 3.000 millones de años, prácticamente todas las criaturas eran unicelulares, es decir, hechas de una sola célula. Los animales y criaturas complejas, las pluri o multicelulares, hechas de conjuntos de células, como tú y yo, tú tienes unas pocas más, pero bueno. Pero tú tienes más neuronas que yo. Vale. Y ahí compensas. Tú tienes unas pocas más porque me sacas la cabeza. ¿Vale? Sí, pero tú tienes más neuronas. Bueno, es una pues todas esas son de tiempos geológicamente muy recientes. Estamos hablando de apenas unos 600 millones de años. Comparado con 4.000, pues imagínate. Es menos. Es decir, toda la vida compleja de la Tierra viene de tiempos muy recientes. Con lo cual, si desapareciera toda la vida compleja, seguiría estando la Tierra hiperpoblada de un montón de especies de arqueas y bacterias, que es lo que siempre ha habido y habrá cuando desaparezcamos. Yo creo que si encuentran a Luca, a lo mejor encuentran el misterio o resuelven el misterio de dónde viene la vida, ¿no? Es posible, porque es muy importante. Por eso es tan importante encontrar a este primer antepasado común. ¿Qué pasa? Que buscar dónde vivió, eso quiere decir que tenemos que tener acceso a rocas, a restos de rocas, a estratos geológicos de aquella época. Y sabemos que la Tierra, si una cosa hay que hace bien, es borrar todas las huellas de épocas antiguas, porque las rocas se van cubriendo y con el paso de miles de millones de años se acumulan estrato sobre estrato sobre estrato y quedan a grandes profundidades, por lo cual también es verdad que la Tierra, de vez en cuando, los movimientos internos nos regalan afloramientos que salen de las profundidades de rocas muy antiguas, y esos afloramientos, que los hay en distintos lugares del mundo, pues ahora pues hay en Canadá, hay en determinados lugares de África, en Australia, son rocas de miles de millones de años de aquella Tierra primitiva. Esas son donde se buscan y se encuentran todos estos microorganismos. El otro día, precisamente, había otro estudio que un equipo de investigadores en África, en Gabón, en un yacimiento de Gabón, habían encontrado las primeras huellas fósiles de un animal que se movía, de un animal pluricelular, no unicelular. Era una especie de gusanos o de babosas, hace 2.100 millones de años. Y son las primeras, las huellas más antiguas. Antes de descubrir estas, las más antiguas que se conocían tenían 560 millones de años. Pues hay una diferencia. Pues por eso te digo, o sea, es decir, toda esta historia es apasionante, ¿no? Bueno, pues ahora un equipo de investigadores del Instituto Pasteur ha aportado una nueva pista que nos puede servir para buscar a Luca. Y no solo eso, sino que sostienen que todos los esfuerzos hechos hasta ahora podrían haber sido inútiles porque sencillamente lo buscábamos en el lugar equivocado. O sea, si ya es difícil buscarlo, si encima te equivocas de patrones, ¿por qué? La respuesta es genética.
La respuesta es genética y ahora te explico por qué. Pero hasta ahora la ciencia lo que pensaba es que esta criatura, Luca, pues debía de vivir en ambientes muy cálidos, muy calientes, ¿no? Y estos investigadores dicen que no, que prefería los ambientes templados, que debían de escasear mucho hace 4.000 o 4.000 y pico millones de años, pero que debía de haberlos. Solamente este cambio implica buscarlo en un tipo de lugares o en otro tipo de lugares completamente diferentes, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta de este cambio? Bueno, pues hace ya unos años, en el año 2016, otro equipo diferente de investigadores hizo un rastreo genético de lo que llaman los genes universales en un montón en varios centenares de tipos de bacterias y de arqueas conocidos. Entonces, ¿qué genes compartían todos esos para ir reconstruyendo una especie de árbol genealógico hacia atrás, ver cuáles eran los genes comunes con ejemplares cada vez más antiguos, para llegar a lo más lejos que podían y ver qué conjunto de genes eran universales, correspondían a todos, con lo cual habían sido transmitidos por antepasados, ¿no? Bueno, pues encontraron un grupo de 355 genes diferentes y en ellos encontraron, había de todos tipos, pero específicamente uno, era un gen específico que codificaba una proteína que se llama la girasa inversa y que resulta fundamental para soportar más o menos calor. Entonces, se pensaba que Luca era una criatura que soportaba mucho calor, es decir, podía ser vivir en ambientes entre 50 y 80 grados o incluso más allá de son las criaturas que viven a gusto en ambientes de 50 grados centígrados se llaman termófilos. Y los que son capaces de vivir a más temperatura todavía por encima de los 80 grados se llaman hipertermófilos, y en la actualidad tenemos esos. Bueno, ¿cuál de estos dos tipos era Luca, no? Saber eso nos permite saber también dónde seguir buscándole. Bueno, pues resulta que este gen específico, los investigadores actuales, los del Instituto Pasteur, han hecho otro estudio parecido. También han recuperado más de 376, me parece, genes universales, y se han dado cuenta de que este gen específico que confería la capacidad de vivir en calor o no se había transmitido de uno original, sino que su transmisión era posterior. Quiere decir que las especies posteriores a Luca se lo fueron pasando de unas a otras y se fueron diferenciando. Pero eso quiere decir, según estos investigadores, que Luca no tenía ese gen. Y si Luca no tenía ese gen, difícilmente podía haber vivido en esos ambientes tan... Pero no se habla siempre de que la vida procede del mar. Estamos hablando, claro, ¿dónde sitúan a Luca estos investigadores? Pues lo sitúan en un ambiente marino, templado, no caliente ni hipercaliente, no chimeneas hidrotermales que están a cientos de grados, no caliente, tranquilo, aguas poco profundas, aguas muy superficiales y muy tranquilas. ¿En la manga? Prácticamente en la manga de la época, ¿no? Y nutriéndose de los elementos que generaban las cianobacterias, ¿no? Uh-huh. Que hay por ahí, pues incluso estas otras que te dije que hace un ratito que habían encontrado las primeras huellas. Sí, fíjate, lo de Gabón, pues los investigadores piensan que esta primera criatura que se movía era en realidad un conjunto de amebas coloniales, que en la actualidad también existen. Son amebas que forman colonias y que son capaces, cuando las condiciones escasean, de moverse todas juntas, como si fuera una especie de babosa, en busca de condiciones mejores. Es decir, ¿Cómo? O sea, se juntan organismos individuales, amebas, se juntan en colonias que adoptan una forma tipo babosa y que son capaces todas juntas de desplazarse, de moverse. La unión de todas esas miles de amebas en una única colonia, la colonia entera adopta esa forma amorfa casi, pero que es capaz de moverse buscando sitios. Y aquí estamos hablando de 2.100 millones de años. Es curioso. Pues, ¿de qué tipo de criatura era Luca? Que era mucho más antigua. Era unicelular, por supuesto, pero era capaz de hacer esto que hacen las amebas de ahora. Era capaz
de asociarse. Fíjate, eso es el origen del origen de lo que más tarde serán las asociaciones de organismos unicelulares para formar animales complejos. Los animales complejos no somos más que asociación de células y de bacterias. Tenemos miles y miles de tipos de bacterias en nuestro cuerpo sin las cuales no podríamos vivir, no podríamos hacer la digestión, no podríamos hacer millones de cosas que hacemos, ¿no? Y ¿funcionaría de esa manera Luca también, o sería un animal estático que todavía no se relacionaba con nada? Una criatura más que un animal, un organismo estático, quieto siempre en el mismo sitio. En fin, como bien decías al principio, encontrar a estos ejemplares, tenemos que ser capaces, no es fácil porque estamos hablando, si los más antiguos que se conocen tienen 3.760 millones de años, los biólogos creen que Luca como mínimo debe de tener 3.900 millones de años de antigüedad, como mínimo. De ahí para arriba. ¿De ahí para arriba hasta dónde? 4.000, 4.100 millones de años de antigüedad. Si nos vamos más para atrás nos encontramos con la época de formación de la Tierra. Pero es un poco difícil. Claro, lo que está claro es que, fíjate, el milagro, llámalo, de la vida se produjo muy pronto, y a lo mejor tenemos alguna sorpresa, que todavía las sorpresas en ciencia son las que proporcionan los avances más significativos y cuando menos te lo esperas, ¿no? Bueno, pero imagínate, de lo que estamos viendo y lo que estamos comprobando es que en aquellas condiciones infernales para hoy en día, la vida, muy poco tiempo después de que el planeta se formara, ya empezó. Y esto nos lleva otra vez a la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿esto estará pasando, habrá pasado en cuántos lugares? ¿Cuántos lugares nosotros estamos viendo absolutamente yermos, absolutamente inhabitables o inhóspitos? Pero también la Tierra era yerma, inhóspita e infernal hace 4.000 millones de años, por no hablar de que además justo en esa época se produjo ese gran bombardeo del que hemos hablado otras veces. Los objetos grandes del sistema solar, los planetas, estaban buscando su lugar en las órbitas que hoy ocupan y se peleaban, entre comillas, entre ellos, dándose unos zambombazos unos contra otros que los mandaban a freír espárragos o más lejos. Pues es una época larga que se llamaba el Gran Bombardeo. Fíjate, pues un planeta o un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra en aquella época y se formó la Luna como consecuencia de ese impacto, de los escombros que salieron disparados, lo que es el núcleo de ese planetoide o de ese planeta que se llamaba Theia, le hemos puesto nombre, quedaron hundidos dentro de lo que es la Tierra, dentro del planeta Tierra, y todos los escombros, polvo y materiales que salieron despedidos al espacio por la violencia del encontronazo se volvieron a condensar para formar la Luna. Ahí tenemos todos los planetas rocosos, mira Mercurio, mira la propia Luna, mira Marte, están fritos llenos de cráteres de impacto de todos los tamaños, ¿no? Son recuerdos de aquella época. Bueno, pues en esa época, y con todo lo que estaba cayendo, fue cuando la vida empezó a arraigar en el planeta. ¿Necesitó atmósfera? ¿Necesitó atmósfera Luca para desarrollarse? En aquel momento no había una atmósfera, pero esa atmósfera no estaba hecha de los mismos elementos que hay ahora. Por eso digo que a lo mejor en estos planetas que estás mencionando pueden tener Lucas parecidos y no lo sabemos. Por supuesto, incluso basados en otros elementos, porque nuestro Luca, de lo que sí sabemos, es que era una criatura basada en el carbono, igual que lo somos nosotros, porque en la Tierra la que triunfó fue la química del carbono. Pero ¿quién nos dice a nosotros que en otro lugar no ha triunfado la química del azufre o de otro elemento de la tabla periódica? Que también es posible. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, una investigadora de la NASA saltó las campanas al vuelo porque había encontrado aquí en la Tierra, en un lago subterráneo y tal, había encontrado una forma de vida que aparentemente no se basaba en el carbono, sino en el azufre. Entonces, claro, eso es como encontrar un extraterrestre en la Tierra, sí. Es como encontrar una forma de vida que no tiene nada que ver con nosotros, que no procede ni de Luca ni de nada, sino otra. Bueno, luego resulta que no era así, porque había interpretado unos datos mal. Claro, pena. Sobre este tipo de estudios se lanzan cientos de científicos, porque en ciencia sabes que cuando uno anuncia un resultado es inmediatamente comprobado y tiene que ser factible por otros grupos y otros equipos de investigadores independientes que tienen que llegar al mismo resultado. Y eso no sucedió. Entonces, un año y pico después, se vio que esos
esa primera afirmación no era así. No habíamos encontrado una forma de vida basada en el azufre que hubiera sido algo equivalente a encontrar vida en Marte. O sea, es otra forma de vida, eso sí que es otra forma de vida. Bueno, LUCA debe de ser, puesto que nosotros estamos aquí y somos como somos, debe de ser una forma de vida, la primera, basada en el carbono. Y buscarla, se la está buscando, pero encontrarla, aparte de que es dificilísimo, pero el premio de encontrar a esa primera forma de vida en la Tierra, desde luego es un premio gordo. ¿Crees que en los próximos años habrá algún avance en esto? ¿O es de estas cosas que dices igual hasta dentro de 120 años? No sabemos. Hombre, en estas últimas 2 décadas se ha avanzado muchísimo en este aspecto, pero también la tecnología permite cosas que antes no permitía. Por ejemplo, se pueden hacer análisis de rocas con microtomografías computarizadas de rayos X que te enseñan absolutamente todo lo que hay dentro de la roca, y si esa roca dentro albergaba el fósil o un tubito que era por donde se estuvo moviendo algún microorganismo, eso ahora lo podemos ver. También hay formas de datación mucho más precisas que nos permiten, cuando te encuentras con un afloramiento de roca antigua, determinar exactamente. No es lo mismo que tenga 3.000 que tenga 4.000 millones de años, y es muy complicado. Los procesos normales de datación no abarcan tanto tiempo, no son capaces de... Y bueno, pues vamos perfeccionando las formas de datación para llegar no solamente a unos cuantos miles de años, sino a millones, e incluso a decenas, centenares y miles de millones de años. Todo va avanzando hacia conseguirlo. Luego, que hayamos tenido la suerte de que en algún lugar en el planeta haya un afloramiento de roca lo suficientemente antiguo, y que dé la casualidad de que justamente allí, hace 4.000 millones de años o más, estuvo viviendo LUCA, pues eso es lotería. Oye, estoy absolutamente sorprendido con la historia de LUCA. Vamos a darle unas cuantas vueltas a esto porque... Sí, es apasionante, la verdad es que es apasionante. Esto sí que es interesante, y no el rollo de las elecciones y de los juicios, eso, no sé qué. Estos temas son realmente... ¿Por qué no tendrá más impacto? Son temas fundamentales. Cada unas elecciones son importantes en un momento, o sea, en una localización muy específica en el tiempo y en el espacio. Y dura muy poquito, porque duran hasta las siguientes como mucho, ¿no? Pero esto no, esto tiene mucha más raíz, son preguntas fundamentales que encontrar las respuestas son respuestas fundamentales a las grandes preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? Es que en este programa somos científicos filosóficos, somos como Eratóstenes o como... No, una cosa es lo que te inspire, pero los científicos, hay mareas de científicos que tienen unas vidas muy tristes y muy arrastradas en laboratorios, que no levantan la cabeza del microscopio, de los análisis genéticos y de tal. Es decir, el día a día de este tipo de investigaciones es muy aburrido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo que pasa es que luego las conclusiones son muy bonitas, y demostrar hasta el dato más pequeño necesita de meses y meses de trabajo gris, de trabajo de laboratorio, de horas y horas de transcribir datos, de comprobar datos, de recomprobar datos, de hacer análisis estadísticos, en fin. Pues un respeto y un saludo para toda la gente que hace ciencia en nuestro país y fuera de él, porque es un trabajo verdaderamente importante para el ser humano. Y hablamos en este programa también de ciencia, pero de tecnología, que no nos lo olvidamos, porque en estos últimos minutos del programa hay que hablar de los nuevos Moto G7 de Motorola, que los tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Digo lo de Moto, porque era el sonidito que tenía Nilo Tempore cuando comenzaron. Motorola, que es Lenovo, ¿no? Motorola, que es Lenovo, efectivamente. Que son los últimos teléfonos de Lenovo. Y fíjate, sí, los presentaron, ya están aquí. Los presentó Motorola hace pues una semana, una cosa así. Y lo ha hecho con toda la intención, porque, como sabes muy bien, tenemos ahí el Congreso Mundial de Móviles, el Mobile. A la vuelta de la esquina, sí. En un par de semanas. Y se han querido adelantar, pues porque en la marea de presentaciones del Mobile, pues se puede escapar.
lo que presentes fuera, pues solamente te ocupas de eso y no de 20.000 cosas, y ahí eso podría pasar inadvertido, ¿no? O no inadvertido, pero por lo menos darle mucha menos importancia. Bueno, ¿qué tiene el Moto G7? Bueno, pues lo primero que tiene, ni que decir tiene que los Moto G6 del año pasado han sido los reyes de la gama media, y estos Moto G7 tienen toda la intención de volver a serlo, ¿no? Y si teníamos 3 modelos en el anterior, eran el G6 Play, el G6 a secas sin apellidos y el G6 Plus, pues este año tenemos 4 modelos de G7. A estos 3 que te he dicho, que son el G7 Play, el G7 normal y el G7 Plus, añade otro que es el G7 Power, que se caracteriza, como su nombre indica, porque tiene una batería gigantesca. O sea, es uno con una batería de 5.000 miliamperios, lo cual está específicamente hecho para jugones y enfermos de las series que se pasan todo el día en el móvil. No, pues con este van a poder, ¿no? Y lo bueno es que ninguno de ellos supera los 300 euros. ¿Qué me dices? El más caro de todos, que es el Plus, que ahora te diré, son 299 euros, y el más barato de ellos son 149 euros, que es el Play. Entonces, una vez más, Motorola ha elegido cuatro tipos, en esta ocasión, 4 tipos de necesidades, y ha puesto lo mejor de cada casa para cada rango de precio, ¿no? El Play es un teléfono sencillo, eso sí, tiene 3.000 miliamperios de batería, no tiene una doble cámara, pero sí tiene una buena cámara de 13 megapíxeles y una delantera de 8, y tiene 2 gigas de RAM, suficiente para hacer la inmensa mayoría de las cosas sin grandes alaracas, pero oye, por 149 euros es un pedazo de teléfono. Está tirado de precio. El Power, que solo cuesta 209 euros, pues tiene lo mismo que el Play, pero tiene una batería mucho más grande, una batería de 5.000 miliamperios y 4 gigas de RAM. Y luego están el Moto G7, que es el normal, que ya tenemos pantallas más grandes, porque por ejemplo el Play tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, y aquí ya nos vamos a pantallas de 6,2, a procesadores más potentes, a cámaras más potentes, y ya doble cámara tenemos en el G Plus, en el Moto G Plus. El G7 normal cuesta 249, y el Moto G7 Plus, que también tiene una pantalla de 6,2, el mejor procesador que ninguno de los anteriores, doble cámara, inteligencia artificial, es decir, para el uso de la cámara, reconocimiento de escenas, efecto bokeh, desenfoque en modo retrato, bueno, pues todo eso, y 128 gigas de almacenamiento, ¿no? Y todo eso por 299 euros. Así que la nueva oleada de motos ya está aquí, y bueno, están ya disponibles en el mercado, ¿no? Sí, menos uno de ellos, el Force, que llegará a primeros de marzo. Los demás están ya. Bueno, pues con visos de seguir ostentando el título. Pues ya sabéis dónde están los Motorola, la nueva serie de Moto G7 de Lenovo, que siempre están con nosotros en el programa en Atomos y Bits, con su tecnología de leyenda. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por haber venido una semana más e ilustrarnos con tu sabiduría y conocimiento popular. Me voy a buscar a Luca, que lo mismo. Me voy contigo, y mientras tanto nos tomamos algo. Don Lorenzo Andrino, ya sé que no te puedes venir, la vida es muy dura, la vida de técnico de radio es muy dura, pero bueno, te subiremos una cañita ahora en un rato. Feliz día, feliz semana.